Hola, muy buenas tardes. Espero que me estén viendo y escuchando bien. El sistema tiene un espacio para que ustedes coloquen sus impresiones, un chat, y podamos establecer un diálogo permanente entre nosotros. Bueno, mi nombre es Juan Peñafiel, yo soy el director de la Corporación Iberoamericana de Asuntos Públicos y Empresariales CIAPE, quien ha organizado este evento y esperamos que este sea el primero de varios eventos que establezcamos en esta modalidad de conferencias virtuales. CIAPE es una institución que ya tiene 14 años de vida y está dedicado al tema de la educación y las tecnologías, haciendo programas propios de nivel de cursos, diplomados, como ustedes bien, algunos de ustedes ya conocen, y también desarrollando algunas actividades de asesoría, consultoría e investigación. Durante este periodo hemos establecido muy buenas relaciones estratégicas con las instituciones internacionales a nivel de universidades y por lo tanto lo cual nos ha permitido también avanzar en hacer programas de nivel de máster. Hoy día en esta experiencia de desarrollar estos conferencias virtuales o webinar, que también se les llama a nivel tecnológico, es una experiencia nueva que esperamos, como les decía anteriormente, cada cierto tiempo poderlos invitar a ustedes a nuevas actividades. Por de pronto, dejarlos invitados a que visiten el sitio web de CIAPE, www.ciape.org, para que vean las actividades que se desarrollan. Y ahora, para no alargar este preámbulo inicial, ya nos iremos conociendo, ya iremos estableciendo relaciones. Esto va a quedar grabado y por lo tanto ustedes van a poder recibir esta conferencia. Quiero dejar con ustedes a Claudio Ramsey. Claudio es uno de los iniciadores también de CIAPE, miembro del directorio de CIAPE, y además se ha especializado en políticas públicas. Él es el director del programa sobre gestión y políticas públicas que estamos desarrollando. Es un programa histórico y que se ha desarrollado ya en varias versiones. Y en ese marco también estamos desarrollando esta primera conferencia sobre participar para transformar. Dejo a Claudio con ustedes y bueno, nuevamente bienvenido y muchas gracias también por su participación en esta primera conferencia. Hasta luego. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a esta original modalidad de comunicación virtual y de conferencia a distancia. Mi nombre es Claudio Ramsey, ya me presentaron y quisiera darles la bienvenida a esta actividad e invitarles a participar activamente porque para eso tenemos algunas herramientas que nos van a permitir interactuar activamente en esta conferencia. La conferencia es bastante eh, como se llama, amigable. Aquí no hay que tenerle miedo a usar todas las herramientas que ustedes tienen, que seguro las conocen mejor que nosotros. Tienen chat, tienen un sistema para hacer preguntas y bueno, les invitamos a que puedan enviarnos preguntas o conversar en chat. Esto, la idea es que aquí sea un motivo, un insumo de conversación. Y en esta línea queremos contarle que esta conferencia está dedicada al tema de la participación ciudadana, un tema nuevo y emergente en las políticas públicas y en la gestión, especialmente en los países latinoamericanos, que han habido bastantes cambios en el último tiempo. Y esperamos que ustedes, con el interés que han mostrado en su incorporación a esta actividad, esperamos que también estemos a la altura de responder sus expectativas y poder satisfacer una inquietud que tiene que ver cómo incorporamos esto de la participación en la gestión pública. Insisto, utilicen las herramientas y quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy día, como Carmen Gloria, perdón, que la edad me pasa la boleta,
Carmen Gloria Burdiles, Carolina Muñoz Mendoza, Juan Rubilar, Juana Supanta, Julián Carrasco, Marcela Largo, Mario San Martín, Mario Troncoso, Oscar Aranda, Robert Sasuke, Rodrigo Toledo, Verónica Pérez, y les queremos invitar, supongo que esto no estaba planeado en el original, a que en el chat nos digan de dónde son para saber si estamos solamente conversando con gente de Santiago, de regiones o ojalá también de otro país. Bien, a continuación vamos a iniciar esta actividad que va a ser un diálogo con Francisco Esteves, cientista político, historiador, bueno, una personalidad política y social de nuestro país, destacado dirigente de la sociedad civil, director de la División de Organizaciones Sociales en el primer gobierno de Michelle Bachelet, hoy día presidente del Círculo de Políticas Participativas y consultor internacional en materias de gestión pública participativa. Él, además, hoy día, les puedo contar una novedad, que está actualmente nominado al premio de la UNESCO de fomento a la tolerancia y a la no violencia. Bien, sin más, les quiero invitar a Francisco Esteves que se instale en este pequeño estrado para compartir con ustedes esta interesante conversación. Les invitamos entonces a hacernos llegar su primero denominación, de dónde son, y en segundo lugar las preguntas que ustedes estimen convenientes las vamos a recibir. Va a estar visible también esta presentación para que ustedes la puedan ir avanzando. No vamos a hacer una exposición, sino que una conversación y Francisco va a ir moviendo la presentación de acuerdo a su interés. Bien, bienvenidos entonces y invitamos a Francisco a que se incorpore. Me siento muy contento de estar acá en esta presentación de un tema tan importante. Aquí a mi diestra se va a quedar Claudio Ramsey para que eventualmente él pueda también hacer las preguntas que estime conveniente. También en el estudio se encuentra Verónica Pérez, que también podrá formular algunas consultas. Y he visto que en la lista de las personas que se encuentran ahí ya virtualmente conectadas, hay varias personas que yo conozco y por lo tanto va a ser una interesantísima conversación. A ver, no sé si, creo que sí, que se ve ya en pantalla el título de lo que queremos conversar, que es el gran tema, participar para transformar, y desafíos y resistencias para la participación ciudadana en Chile. Pero el título mayor es ese, participar para transformar. Pues bien, empecemos. Lo primero que hay que decir que este es un tema que lo vamos a hablar desde una óptica que está fundada en un paradigma. Y ese paradigma es la democracia y los derechos humanos. Claro que puede haber participación en otros sistemas, incluso en regímenes autoritarios pueden haber participaciones construidas, manipuladas, funcionales a la mantención de un régimen autoritario. Pero nosotros entendemos la participación desde un punto de vista democrático y en relación a un enfoque de derechos, particularmente una mirada desde los derechos humanos. Y luego también como metodología, casi como una introducción a lo que tenemos que conversar, es distinguir cuáles son los ámbitos en que es posible desarrollar la participación ciudadana. En el sistema político, un primer ámbito, en la gestión pública y las políticas públicas, un segundo ámbito, y en la participación ciudadana en la sociedad civil. Me gustaría, porque ustedes han de saber que en el último tiempo he estado trabajando en el CLAR como consultor internacional de este organismo,
que ayudando a los procesos de participación ciudadana en El Salvador y en Costa Rica particularmente, decir que el enfoque que estamos usando para esta presentación se basa mucho en lo que es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que fue aprobada el año 2009 y donde ahí me tocó participar en la redacción del documento que después va a ser firmado por los jefes de Estado. Ahí se define que participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas implica un proceso de construcción social de esa política. Esto es importante decirlo porque vamos a hacer, como estamos viviendo una coyuntura bien particular, estamos viviendo un proceso de reforma educativa donde se requiere que la ciudadanía participe. Voy a hacer referencias constantes en esta conversación a lo que está también en el ámbito de la educación. Y aquí ya hay una primera reflexión que surge de esta afirmación inicial, que la gestión pública, estamos entendiendo gestión pública como aquel lugar donde la ciudadanía puede expresarse democráticamente y puede participar, y por tanto las políticas públicas las entendemos como un proceso de construcción social. Y ese proceso de construcción social de las políticas públicas tiene que hacerse conforme al interés general de la sociedad democrática. Eso es lo que está puesto en la lámina que ustedes están viendo, y que eso tiene relación con los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Y la idea es que la política pública sea compartida. La política pública no es una propiedad privada del Estado, la política pública es una propiedad social. La lámina que viene es que es establecer también el tema de que el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho exigible ante los poderes públicos. Esto es súper importante decirlo, porque es un punto de partida. Es decir, la participación no es un regalo, no es una concesión, no es una buena voluntad de parte de las autoridades, que todo eso sirve, que ojalá haya buena voluntad y buena disposición. Pero el punto de partida es que la participación ciudadana en la gestión pública y en general en todo el sistema político nace de un derecho. Y ese es el derecho a participar. Y ese derecho a participar tiene que estar legalmente establecido. Sí. Francisco, a propósito de la presentación, antes quiero dar la bienvenida a personas que son de distintas partes. Quiero contarte, Francisco, que tenemos gente del Caldera, de República Dominicana, de Coquimbo, también de Santiago y de Barcelona, nuestra amiga Carolina, que es también del Círculo de Políticas Participativas. Bien, en general tenemos una ventaja y una enorme posibilidad de poder conectarnos en línea con gente que está en distintos lugares. Y aprovechando la primera parte de tu exposición, yo quería hacer una pregunta más bien desde el lado de la práctica. Uno conociendo tantos años, yo llevo muchos años trabajando en el sector público, estudiando, hablando de él, uno siente una cierta impresión de que en el sector público esto es un poco suntuario, es como una muestra de choreza de la presidenta Bachelet en su primer gobierno y en este otro que también hoy día ha impulsado el tema de la participación, incluso con ese sugerente título. Y son dos preguntas que voy a hacer. Uno, en relación con cuán práctico, cuán aplicables son estas orientaciones teniendo en cuenta las características de la administración pública que conocemos, una administración pública en proceso de modernización en pañales, completamente compartimentada, muy centrada en los procedimientos y las normas. En el fondo, la norma es hacer exactamente lo que la ley dice. ¿Cómo se compatibiliza ese tipo de cultura organizacional muy marcado por la cosa normativa, por liderazgo muy autoritario, por un esquema de un Estado que no conversa con la sociedad? O sea, que un Estado muy autista, podemos decir incluso. ¿Cómo se puede hacer viable esta otra mirada, esta
este otro paradigma. O sea, ¿son compatibles? ¿Qué cambios tienen que haber? Hago esta primera pregunta y después te interrumpo para hacerla así. Bueno, es una buena pregunta, pero me obliga a adelantarme en lo que yo quería exponer secuencialmente, pero no importa, porque quiero, dada la pregunta que me hace Claudio, eh, quiero referirme a un tema que es súper interesante y que se refiere a los mitos burocráticos en la gestión pública. Y esto es básicamente aquellos argumentos que se repiten constantemente en relación a la participación ciudadana, y estos mitos burocráticos actúan como temores o como grandes inhibidores. Hay un primer mito, que es la ineficiencia, que la participación ciudadana sería ineficiente. Y que, ¿por qué sería ineficiente? Porque en el fondo hay que considerar tiempos, hay que considerar costos, hay que considerar presupuestos que hacen que finalmente la política pública se lentifique o que no cumpla con los resultados previstos. Bueno, lo que nosotros podemos decir de eso, déjame poner la otra lámina. Es lo que está, no, creo que no, ponlo acá. Ahí sí. Es lo que está ahí. Que no necesariamente, este PowerPoint va a quedar así como a disposición de ustedes, que no necesariamente las medidas o acciones en consulta vienen a ser más ahorrativas. Hay demasiados ejemplos en nuestros países de cómo estas decisiones administrativas no consideran el diálogo social, y al no considerar el diálogo social, frecuentemente cometen errores mayores. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo paradigmático que se estudia en las distintas universidades del mundo, que es lo del Transantiago. Es evidente que al no consultar inicialmente la implementación de esa gran transformación del transporte urbano en Santiago, el resultado es que hubo que finalmente tener una política pública que resultaba más cara y más ineficiente que es de haberse hecho las consultas previamente. Después, el segundo mito es que la ciudadanía no es competente técnicamente para poder enfrentar los temas más complejos de las políticas. Y lo que nosotros hemos sostenido en esto es lo siguiente, que las políticas públicas, cualesquiera sean sus componentes técnicos, siempre tienen un efecto social. Y por tanto, el argumento de lo técnico para excluir a la sociedad del conocimiento y de la información de cuáles son esas políticas públicas, lo que hace es finalmente hacer que esa política pública no sea sostenible en el tiempo y no sea querida por la ciudadanía, y por lo tanto una política pública, para que sea sostenible ciudadanamente, se requiere que sea entendida por la gente y que la gente pueda participar de lo que son las decisiones que tienen que ver con la implementación de esa política. Y enseguida voy a pasar al tercer mito, que es que yo lo llamo así como mito. ¿Podemos pasar a la otra lámina? Ahí, la conflictividad. Y este tercer mito señala que hacer participación ciudadana finalmente resulta conflictivo para la autoridad. Y lo que nosotros sostenemos es que la no participación ciudadana finalmente genera tensiones y es la que genera conflictos. Bueno, claro, esas son las respuestas que yo te puedo dar. Y
por ahora. Ok. Les invitamos también a seguirnos a través de Twitter, marcando el hashtag CIAPE, y pueden también participar en forma más dinámica. Y lo segundo es que tú hablabas de un paradigma, ¿no? En la presentación, especialmente a propósito de estos mitos. La pregunta es, ¿cómo pasamos de este concepto de que las modalidades, esta incorporación a una gestión pública media cerrada, digamos, a la influencia ciudadana? Todos sabemos que hay un cierto corte entre la administración del Estado y la ciudadanía, y cuesta que la agenda pública pueda ser influenciada por la ciudadanía. Entonces, la pregunta es cómo lograr que el tema de la gestión pública participativa, esta incorporación de la participación ciudadana, modifique el corazón, modifique el centro, el corazón o el paradigma de la gestión pública, y pasemos de hoy día considerarla una modalidad, digamos, una forma, una metodología, incorporar más diálogos participativos, incorporar consultas. ¿Cómo hacemos que esto sea algo más sustantivo y afecte la forma y el contenido de la política pública? Y bueno, que ese es un tema, la participación ciudadana. Hay indicadores que son, yo diría, indicadores políticos. Y esos indicadores políticos son indicadores sustantivos. Aquí mi indicador de resultado de cuál es el efecto de una participación ciudadana es si ese proceso participativo produce o no transferencia de poder. Es si ese proceso participativo genera transformación. La parte didáctica es una parte que tiene que ser coherente con el interés de que participe en la mayor parte posible, ¿no es cierto?, de las personas interesadas en un tema, ya sea porque están motivadas a hacerlo o porque les afecta directamente. Pero lo sustancial de los procesos de participación ciudadana no está en la didáctica ayuda, las metodologías ayudan, lo sustancial es la voluntad de que las políticas públicas se construyen con corresponsabilidad, se construyen considerando que lo público no le pertenece en propiedad al Estado exclusivamente. El Estado participa de lo público, pero de lo público también se hace parte de la sociedad civil. Y por tanto, el Estado debe comprender que el proceso participativo, y por ejemplo lo que está ocurriendo ahora en la educación, lo que está ocurriendo ahora en la educación es entender que la educación o la política pública que hay que construir en educación no es algo que le competa solamente al Ministerio de Educación, le compete a los distintos actores. Y de hecho los estudiantes se han encargado de decirlo en las movilizaciones que han realizado. Entonces, una política pública de participación reducida únicamente a técnicas participativas es limitada, porque junto a las técnicas participativas se necesitan políticas participativas. Y las políticas participativas tienen que estar orientadas hacia la transformación. Ese es el centro que nosotros hemos querido señalar en esta conferencia, y la transformación de lo que son las situaciones que el país está viviendo. Esto es un país que tiene que avanzar hacia un desarrollo sostenible, un desarrollo humano, con un enfoque de derechos. La pregunta es, ¿la política pública que estamos realizando permite avanzar en esa dirección o no permite avanzar en esa dirección? Ese es el test. El test finalmente es que la participación ciudadana permita que la sociedad civil quede más empoderada, y que el Estado admita la corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que nos pertenecen a todos. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que pueden hacer llegar sus preguntas. Hasta ahora solo tenemos noticias de dónde son ustedes, pero pueden hacer preguntas en la misma línea o comentarios de lo que está exponiendo nuestro invitado. En esta misma línea yo quería
comentar de que claramente aquí en estos últimos años Chile ha vivido una transformación bien importante en lo económico, en lo cultural, en lo social y también en el ámbito de la administración pública. La administración pública ha habido procesos de modernización, a veces con retrocesos, con lentitudes y todo lo demás. ¿Cuál sería tu opinión del balance de lo que ha sido, cómo es Chile o cómo es el Estado chileno antes de la ley 20.500, especialmente a partir de los 90, de la recuperación democrática, hasta ahora, después de la promulgación de la ley, y si algo ha cambiado en el país? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Hemos evolucionado, cambió algo en el país en materia de participación ciudadana? Sí, porque lo que hizo la ley 20.500 es, a nivel de ley, hacer lo que otros países de América Latina establecieron en sus constituciones. Y por tanto es todavía limitado, pero fue un paso. Por primera vez en la historia de nuestro país se establece que la participación sobre la gestión pública es un derecho. Y se establece legalmente. Otros países lo han señalado en sus constituciones. Pero en Chile lo tenemos puesto en la ley llamada Ley 20.500, Ley de Participación Ciudadana. Esto significa de que cuando modifiquemos y venga la nueva constitución, que tenemos que también desarrollar participativamente, el establecer el derecho a la participación ciudadana en la nueva constitución política es fundamental. Ahora, lo que hace la ley 20.500 es establecer el derecho de la participación política de la participación ciudadana en la gestión pública, en la gestión de las políticas públicas. Pero hay otro ámbito u otros ámbitos donde todavía ese derecho no está establecido. Y se refiere al sistema político. No existe en Chile el referéndum, no existe la iniciativa popular de ley, no existe la revocatoria de mandato, no existe el plebiscito para los temas donde la ciudadanía quiere hacer ver su opinión en los grandes, desafíos que el país tiene que enfrentar, como el tema energético, o el tema de cómo se relaciona el pueblo de Chile con el pueblo mapuche. En fin, hay una serie de grandes temas que tienen que ser consultados y conversados con la ciudadanía, y existen referéndum o plebiscitos para hacerlo. La Constitución chilena es de las más autoritarias, quizás la más autoritaria que hay en América Latina, y por tanto es una Constitución que no nos permite gobernar de manera participativa, cualquiera sea el gobierno que esté. Este es un gobierno, el que está ahora es un gobierno sensible a la participación, pero no tenemos una constitución que nos permita ejercer como ciudadanos el derecho a participar. Bien, y en esa misma línea, Francisco, podemos decir entonces que en el marco de la nueva constitución, que es parte de las 3 reformas que propone el actual gobierno, podemos decir entonces que Chile tiene la oportunidad de ponerse al día en esa materia respecto a otros países. O sea, ¿cuál es el diagnóstico en comparación más allá de la Constitución? En materia de gestión pública, de la incidencia ciudadana en la gestión pública, ¿cuál es el diagnóstico comparativamente con otros países? Y si esto va a ser un tema relevante en la discusión de la Constitución, más allá de cómo se geste asamblea constituyente, plebiscito, etcétera. Por supuesto, pero lo que hay que entender es que este es un proceso de transformación que tiene distintas dimensiones. Por ejemplo, hoy día es urgente transformar el sistema de educación que hay en Chile, y ese sistema de educación que hay en Chile hay consensos muy amplios en la sociedad, y que hay que hacerlo ya. O sea, no hay que esperar que haya una nueva constitución para hacer las transformaciones que se requieren hacer. Por eso el título de esta conferencia es bien a mi juicio, ajustado, porque en el proceso de transformación que el país tiene que vivir, en los cambios que el país tiene que experimentar, es necesario que eso se haga con participación ciudadana. Pero hoy hay una conciencia bastante extendida en la sociedad y en los movimientos sociales, que va en la línea de que la participación sea verdaderamente sustantiva, que no sea una participación decorativa, que no sea una participación superficial,
que no sea una participación que no diga relación con las decisiones que tomamos. Entonces, lo que hoy día señalamos es que esta conversación que existe entre si estamos creando mecanismos de participación que son consultivos o mecanismos de participación que son vinculantes, esas son las conversaciones que tienen que someterse a algo, ordenarse debajo de algo que es principal. La pregunta principal es, ¿la participación que estamos desarrollando ayuda o no a transformar las estructuras? En este caso se ayuda o no a transformar el sistema de educación, o se ayuda o no después a transformar el país en el sentido de que nos demos una nueva constitución. Ahí está el tip del tema. En esa misma línea quería comentarte, Francisco, que en mi experiencia gubernamental actual me ha tocado compartir con ex dirigentes de universitarios, jóvenes que en el 2011 fueron muy protagonistas en las movilizaciones sociales y en la demanda de participación. Y una de las cosas que más les llama la atención, junto con todo el proceso que tienen ellos que hacer, que es de adaptarse, conocer el Estado por dentro y, bueno, ponerse lo que ellos combatían, digamos, mirarlo desde otra perspectiva, lo más interesante o lo más difícil para ellos es justamente este dilema que tú planteas. Para ellos es muy difícil entender la participación si no es decisoria. O sea, ellos se sorprenden de que tengamos tanto entusiasmo por una ley que establece una serie de mecanismos que son finalmente consultivos, que no son resolutivos. ¿Ah? Entonces, como que les cuesta valorar eso. ¿Qué les responderías a ellos? ¿Cómo, a propósito de lo que tú estás recién señalando, cómo aclarar este punto? ¿Es un dilema participar realmente vía resolutivo todo lo que venga además no sirve mientras no sea resolutivo? Bueno, mira, aquí yo voy a colocar un ejemplo que pongo en mis clases, digamos, y que es lo que yo denomino la participación McDonaldizada de McDonald's. Okay. Porque si tú entras a un McDonald's y te ofrecen, tú ves ahí en la lista de precios, ves combo 1, combo 2, combo 3, etc. Y usted le dice, elija lo que quiera. Tú vas a llegar al mesón y vas a pedir el combo que tú quieres. Y tu decisión va a ser respetada y va a ser una decisión vinculante. Porque si pediste el combo 3, te van a traer el combo 3. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Es que aunque sea vinculante la decisión, el menú está completamente reducido. El menú va a ser el mismo pan, la misma hamburguesa, un poquito más allá y un poquito más acá. Entonces, aquí lo que hay que hacer, por ejemplo, en ese ejemplo, es incidir sobre el menú. Si tú puedes incidir sobre el menú, amplías tu campo de decisiones. Tú puedes ser muy vinculante, y las decisiones que adoptes pueden ser muy vinculantes a un menú muy reducido. Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros hacer es ampliar el menú. Ampliar el menú en ese sentido implica, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo como proceso en la reforma de la educación. En algunos casos, procesos de consulta pueden ser más importantes que procesos vinculantes. En otros casos, procesos vinculantes pueden ser más importantes que los procesos de consulta. Lo que determina es si ese proceso participativo contribuye o no a transformar. De ahí viene el título de esta conferencia. Yo quizás ya no estamos pasando, no quiero ir a la última. La última porque ya nos vamos a apoyarnos en este Power que queda para los que quieran, aquí, esa que pasó recién. Nomás en la última. Sí. Ahí está un gráfico que trabajé y que es simple, el Power que hay a su disposición, pero es la idea de que se puede incidir en las políticas públicas, que la sociedad también tiene el derecho a decidir, ya hay este diálogo interesante entre el derecho a incidir y el derecho a decidir, pero finalmente, entre el derecho a incidir y el derecho a decidir, lo que nos tiene que guiar es que ese desarrollo de la participación o de los procesos participativos permitan transformar las estructuras. Las estructuras económicas, sociales y culturales que son injustas
y tenemos que partir en ese sentido que estamos viendo en un país tremendamente con grandes desigualdades, con grandes inequidades, con grandes discriminaciones. Entonces, si tú dices, yo quiero participar, quiero incidir, quiero decidir también, pero sobre la base de qué menú. El menú es un desarrollo de país con enfoque de derechos y que nos permita disminuir las desigualdades que tenemos. Ese es nuestro menú. En ese menú tenemos que incidir a través de los distintos mecanismos participativos. Ahora, respecto de lo que tú nos señalas, yo tengo la pregunta que nos hace Claudio respecto de los liderazgos estudiantiles. Es evidente que hay un interés siempre de poder estar muy presente en la toma de decisiones y yo creo que eso es justo, porque la política de educación, vuelvo a decirlo, nos pertenece a todos. Las autoridades tienen una responsabilidad, y esto es súper importante decirlo porque las autoridades no han sido impuestas dictatorialmente. Nosotros luchamos durante años para que hubiera un sistema democrático, y eso significa que tú puedas elegir tus gobernantes. ¿Ya? Y a medida que, o sea, el proceso de participación no implica negar la democracia política. La democracia política que te permite elegir tus representantes a nivel municipal o a nivel regional o a nivel nacional, esa democracia tiene que gobernarse con participación ciudadana. Lo que sucede es que nos acostumbramos mal durante mucho tiempo a que cuando entender la democracia solamente como una delegación de gobierno, en el sentido de que tú eliges una autoridad y esa autoridad se hace cargo del gobierno y tú te desentiendes. Te desentiendes de todo. Hasta 4 años más, o 5 o 6, cuando hay una nueva elección. Lo que nosotros sostenemos en esto, y es un tema que ya hoy día lo apreciamos mucho, es considerar que las personas no pueden renunciar a sus derechos. La titularidad de los derechos es irrenunciable. Y aunque tú elijas quienes te van a gobernar, o quienes van a legislar, o quienes van a administrar justicia en algunos países, esa elección no implica renuncia a la titularidad de tus derechos, ni siquiera a tus derechos políticos. Desde ese punto de vista, el arte de la participación ciudadana es poder ser capaces de hacer combinar de manera efectiva aquella voluntad delegada en elecciones en el poder político con aquella voluntad que se expresa en las organizaciones sociales. No podemos, porque ese no es el camino que nosotros hemos elegido en Chile, tener participación sin democracia política. No podemos hacer eso, porque los costos son muy, muy grandes, pero tampoco podemos tener democracias políticas sin participación ciudadana. Correcto. Quiero anunciar que ya nos han llegado preguntas a través de la misma plataforma de esta exposición. Marcela Villalobos nos dice que la ley 20.500, muy específica, reconoce la participación ciudadana. ¿Cuáles son las políticas públicas para hacerlo? Y en segundo lugar, también a través del hashtag SIAPE nos ha llegado otra consulta de género, no sé quién será. ¿Cuáles son los espacios de participación efectiva que ofrece el gobierno chileno o que está posibilitando el gobierno chileno a la ciudadanía? Sí. Y efectivamente la ley 20.500 establece el derecho, como la pregunta es correcta, y también la ley 20.500 establece espacios, modalidades, grandes procedimientos. La ley 20.500 señala que en los organismos públicos se deben crear consejos de sociedad civil. Señala además que en los temas políticos de relevancia o públicos de relevancia caben las consultas ciudadanas. Señala además que tienen que hacerse cuentas públicas participativas. En fin, hay un conjunto de claves que la ley 20.500 entrega, y además la ley 20.500 lo que hizo fue modificar la ley de municipalidades, y también a través de la ordenanza de participación ciudadana se pueden ampliar y perfeccionar los mecanismos de participación. Sin embargo, no es suficiente con la ley.
y nos pasó ya en el gobierno anterior que lo hemos comprobado, ¿no es cierto? La ley es uno de los elementos, pero para que haya un proceso de participación real requiere por lo menos 3 elementos. Uno, que haya una ley. 2, que haya una voluntad política de gobierno de usar ese espacio de ley en un sentido de transformación. Y 3, que haya una voluntad política de la ciudadanía de querer hacerse parte de un proceso de participación. Con la pura ley no es suficiente. Incluso la ley puede ser aplicada en lo mínimo, en lo formal, y con eso no se avanza. Entonces se requiere voluntad política del gobierno y voluntad política de ciudadanía y la ley. Hoy día tenemos esos 3 elementos. Hay una ley, tenemos una voluntad política del gobierno y tenemos una voluntad política de la ciudadanía. Ahora, el punto está en que seguramente tenemos que profundizar más en la ley y hacerla mejor, y seguramente tenemos que encontrar los caminos que permitan que la voluntad política del gobierno y la voluntad política de la ciudadanía se encuentren. Pero tenemos las condiciones para que esas transformaciones puedan ocurrir. La ley nos entrega un marco de referencia, pero si no hay voluntad, la ley no es suficiente. Correcto. Quiero aprovechar de informar también de otras preguntas, si las puedes tomar para leerlas todas de una. Lisette Urrea, por ejemplo, pregunta ¿qué significa incidir en las políticas públicas? El concepto de incidencia. A propósito del tema resolutivo, de si es decisorio o no. Otra pregunta la veo al tiro, de Rodrigo Toledo. ¿Esta sociedad chilena actual está preparada para una real participación pública? Después nos escribe Juan Ernesto Rubilar y dice, ¿cómo se asegurar que la participación de algunos actores es realmente representativa de la ciudadanía o de las organizaciones? Bueno, esas 3 preguntas ya tenemos suficiente por ahora. Mira, Lisette Urrea, me suena mucho ese nombre, sí. La incidencia es considerar lo siguiente: tú tienes autoridades que han sido designadas democráticamente. Se eligió un presidente o se eligió un alcalde, etcétera, y esa autoridad tiene a su vez autoridades que colaboran con él. En este caso ministerios, en fin. Pues bien, la incidencia es cuando en las decisiones que debe tomar la autoridad se considera el proceso participativo. Eso es clave. La autoridad puede tomar decisiones sin consultar, pero lo que nosotros hemos sostenido es que la democracia, que aquella democracia o aquellas decisiones que se toman sin consultar son insostenibles ciudadanamente en el tiempo. Hoy día la pregunta no es solo si la política pública es sostenible ambientalmente, que ya sabemos que tiene que ser ambientalmente sostenible. La pregunta es si la política pública es sostenible ciudadanamente. ¿Ya? Y para que sea sostenible ciudadanamente, esta política pública tiene que nacer de un proceso de comienzo, en que la gente se identifique con esa política, se identifica con los requerimientos que esa política implica, se identifica con los procesos a los que esa política invita, etc. Entonces la incidencia es muy simple, es decirle a las autoridades, ustedes no pueden decidir sin dejar abierta la puerta a la incidencia. Ustedes, si van a decidir, correcto, porque han sido elegidos democráticamente para decidir, no implica, si van a decidir, que ustedes nieguen que la titularidad de los derechos está en la ciudadanía. La titularidad de los derechos reside siempre en la ciudadanía, y por lo tanto, aunque los ciudadanos hayan delegado la facultad de gobernar, no pierden la titularidad de sus derechos ciudadanos. Y por tanto, incidir es algo muy sustantivo en una democracia, si queremos que la democracia sea participativa. La segunda pregunta, la pregunta de Rodrigo, si estamos preparados. Sí, estamos preparados para ejercer el derecho a la participación. El derecho a la participación es un derecho que, como todos los derechos, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, o como el derecho a la educación, siempre estamos preparados para eso.
O sea, aunque no estemos formados políticamente en lo que significa ese ejercicio, pero lo que hay que evitar es la tentación autoritaria que nosotros la sufrimos como país, de decir, mire, ustedes todavía no están preparados para ejercer derechos. Lo que tienen que hacer ustedes es formarse, educarse, crecer, ser más maduros políticamente o ciudadanamente, y ahí recién les vamos a dar derechos. No, tú tienes derechos desde el comienzo, ¿ya? Y tienes que ejercer esos derechos y ejercerlos con responsabilidad. Ahora, sí es necesario formarse, y eso es la educación ciudadana, sí, de acuerdo, pero nunca se parte del supuesto de que no estamos preparados, sino que la ciudadanía sí está preparada para ejercer sus derechos en el sentido de que son sus derechos y quiere efectivamente ejercerlos. Y la tercera pregunta es el tema de la representatividad. Aquí hay un asunto súper clave. Nosotros no tenemos indicadores que midan la participación ciudadana en Chile, y en otros países de América Latina pasa lo mismo. Es decir, no tenemos indicadores que todavía bien logrados que nos permitan construir un índice de participación ciudadana, que nos permitan decir, mire, la participación ciudadana que se desarrolló en salud es representativa, o nos permitan decir que lo que se dijo en Antofagasta o lo que se dijo en Chiloé tuvo una importancia en la decisión que se tomó. Hasta ahora, solamente nuestra manera de registrar los procesos de participación es básicamente las personas que fueron a una actividad, si fueron hombres o si fueron mujeres, para cumplir supuestamente con la condición de equidad de género, pero la verdad es que eso es muy insuficiente, porque lo que tenemos que es tener nosotros la capacidad de saber medir si la participación ha sido un proceso real. Si la gente pudo hablar, si las personas pudieron decir lo que pensaban, si la convocatoria fue amplia, si fue representativa, si es que lo que se dijo ahí quedó anotado en actas, si es que lo que quedó anotado en actas se transfirió, se transmitió a la autoridad pertinente, si la decisión que se tomó en cuenta o no ya lo que la gente dijo en los distintos procesos de escucha participativa. Entonces, esa pregunta que nos hace sobre la representatividad me lleva a mí a pensar la necesidad de lo que se denomina, más o menos, estamos denominando en ciencia política, el tema de la metaparticipación. Vale decir, criterios de evaluación de la calidad participativa de las políticas participativas. Correcto. Sigamos con otras preguntas de nuestros amigos presentes a través de la web. Por ejemplo, Carmen Gloria Burdiles nos dice, ¿cómo es posible decidir sin transformar el propio sistema político democrático que tenemos? A propósito de lo que está diciendo Francisco. Después tenemos otra pregunta, ¿de qué manera las asociaciones, de Mario San Martín, de qué manera las asociaciones tienen un espacio, las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, de cualquier tipo, tienen espacio para participar y ser escuchadas, para hacer su aporte en la construcción de estas políticas? Por ejemplo, en relación, dice él, a la discapacidad. Es decir, cómo las organizaciones especializadas en un ámbito específico logran ser consideradas en el momento de tomar las decisiones de política pública. Tanto no ser informadas, como en el gobierno anterior aparentemente se privilegió, este enfoque de política pública de participación absolutamente instrumental, volcado solamente a utilizar a la gente para informar de las políticas, pero no para que ésta se constituyen un actor. Entonces, ¿cómo pasamos de este sueño de la participación a que estas organizaciones puedan incidir? Y después la tercera, que nos plantea Verónica Pérez, poniendo una encrucijada importante, que nos dice, en Chile se puede dar la asamblea constituyente a la chilena, de acuerdo a nuestra identidad. Veamos qué nos dice Francisco. Bueno, saludo a las tres personas que me han hecho la pregunta, porque a las tres las conozco. Mario San Martín sabe perfectamente que hay un lema del movimiento de la discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Ese lema se adelantó a lo que son los procesos participativos que se han ido extendiendo a otros sectores de la sociedad. Y entonces es evidente que el enfoque para resolver los temas de la discapacidad no es el enfoque asistencial, sino que es el enfoque de los derechos y de la ciudadanía.
Y por tanto, la pregunta de Mario es una pregunta clave para el sector del que me hace la pregunta, pero también para el conjunto de la sociedad. Uno puede decir nada sobre la gente sin la gente. Ahora a mí me tocó estar en El Salvador, y como les contaba, ayudando en la formulación de políticas de gobierno, y uno está en distintas entrevistas y comentarios, etcétera, en televisión, pero una cosa les quedó, que ya no era suficiente gobernar bien para la gente, había que saber gobernar bien con la gente. Y eso que fue como, porque ya no es que haya muy buenos gobernantes o técnicos, autoridades que sepan gobernar bien para la gente, insisto, hay que saber gobernar bien con la gente. Y tanto les quedó que ahora con el nuevo presidente de Salvador, Sánchez Cerón, el programa estrella de un ministerio que se creó, que se llama Participación, Transparencia y Anticorrupción, ¿ya? Es gobernando con la gente. Así se llama el programa estrella. Me siento muy, muy contento de eso. La pregunta de Carmen Gloria, quien también saludó afectuosamente, es también una pregunta clave porque apunta a que la transformación necesariamente tiene que ser una transformación del conjunto de la sociedad, es una transformación sistémica, pero son procesos distintos. Y los procesos adquieren o ganan cierta autonomía. Hoy día lo que tenemos que hacer es enfrentar la reforma de la educación y las transformaciones que ahí se derivan en el marco de las leyes que tenemos y de la institucionalidad que hay. Pero es evidente que nosotros debemos consagrar en la nueva Constitución aquellos derechos que vamos a ir ganando en las transformaciones más bien sectoriales. Hay mucho que colocar de la educación en la nueva Constitución. Pero mientras no tengamos una Constitución no podemos renunciar a transformar la educación. O sea, eso es, a mi juicio, algo clave. Y finalmente la pregunta de Verónica sobre la Asamblea Constituyente, ahí es un gran mecanismo ciudadano. Lo importante es, detrás de la pregunta, lo que yo veo, lo importante es reconocer es que el derecho constituyente no es delegable. El derecho constituyente, a ver, finalmente no es delegable, porque la titularidad del derecho constituyente reside en la ciudadanía. Tú puedes delegar la facultad de que haya cambio en la Constitución, pero nunca puedes tú entregar el derecho ciudadano de ser titular de los cambios que la Constitución requiere. Y por tanto, yo veo que un camino necesario, sigamos o no, o sea, el punto de llegada necesario, sigamos o no el camino de la Asamblea Constituyente u otro, es que haya un plebiscito. Y ese plebiscito tiene que ser un plebiscito constituyente. Y ese plebiscito constituyente tiene que darle al país una nueva constitución. Creo que ese es el tema principal. Es más largo este asunto, pero creo que por ahora, como quedan pocos minutos, pero ahora estaría bien. Perfecto. Luis Moya, también otro gran amigo común, nos lo describe para decirnos, ¿es el actual contexto de complejidad social, de movilizaciones, de tensiones políticas a propósito de las grandes transformaciones que está impulsando la presidenta Bachelet, un factor favorable o desfavorable para la participación ciudadana? Esa es una primera pregunta que está pendiente. Carolina nos dice, ¿es un escenario transformador como el que se viene refiriendo? ¿Cuál es, en un escenario transformador como el que se viene refiriendo Francisco, cuál es a tu juicio la distinción conceptual y práctica entre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social de la gestión pública o de gestión de políticas? Bueno, cuando Carolina termine su tesis nos podrá explicar todas esas distinciones que ella no formula, pero son desde luego claves. Y lo que sí puedo decir que los procesos transformadores también van cambiando categorías y van cambiando conceptos, digamos. Y por tanto, nosotros esperamos que las rendiciones de cuentas sean verdaderamente más participativas,
crecientemente más participativas, porque hasta ahora han sido ejercicios muy formales muchas veces, en que la autoridad da cuenta de lo que hizo, pero que no se somete a un proceso de participación. Yo creo, Claudio, que este es un tema que a ti te puede interesar mucho, el de la rendición de cuentas participativas. Y entonces, efectivamente la autoridad que se compromete a dar una cuenta pública participativa pone entre paréntesis, yo creo, pone en suspenso la autoridad que está recibiendo, en el sentido de que ha recibido antes, en el sentido de que en ese momento está explicándole a quienes lo eligieron o a quienes lo designaron cuáles han sido las responsabilidades que ha cumplido o que no ha cumplido a partir de la designación de responsabilidad que recibió. La pregunta que hace Carolina es muy importante, porque nosotros no tenemos una institucionalidad participativa muy desarrollada. Y estas reflexiones que ella realiza nos van a ayudar, yo creo, a profundizar eso. Y en cuanto a la pregunta de Luis Moya, yo creo que de un punto de vista, a ver, me gustaría responderle como lo haría Luhmann, pero voy a tener que decir que el contexto en el que estamos viviendo es un contexto que tiene resistencias a la participación y que tiene desafíos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que hay una suerte de inflación de la palabra participación. Y eso puede llevar a que valga poco. Porque si la gente habla de participación mucho y la participación no se traduce en cambios reales, después la participación se deprecia. Para que la participación no pierda su valor, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad académica o política ligada a la participación, tenemos que lograr que genere cambios reales y al mismo tiempo empodere a las bases. Si eso lo hacemos, ayudaremos a que el contexto en el que vivimos sea un contexto que se transforme de una manera más justa para el país y para todas las personas. Correcto. Bien, Francisco, quería pedirte algo más personal y que fuera como un mensaje a las personas que están dentro del Estado, son los encargados de participación, son funcionarios públicos a veces con harta trayectoria, que han sufrido muchas veces los portazos en las narices, las buenas ideas, las buenas iniciativas, la indiferencia de muchas veces las autoridades cuando uno le plantea que esto es importante para ellos y se sienten de alguna manera desvalidos, sin ningún tipo de respaldo. Bueno, y tú como director de la DOS también te tocó interactuar muchas veces con ellos y ellos fueron un aliado muy importante. Hay que decir hoy día que hay más de 117 ministerios y servicios en Chile que están realizando esfuerzos importantes a través de muchas personas anónimas, personas de buena voluntad o personas que la han designado en esta materia sin tener la preparación o las posibilidades. Y siempre tienen muchas preguntas, Liceo nos puede contar. Mucho temor, mucha incertidumbre, mucha inseguridad. La pregunta tuya, mirando las experiencias internacionales, lo que te ha permitido a ti conocer lugares que han pasado rápidamente en procesos de transformación de la cultura política del país, ¿qué mensaje le darías para animarlos en esa tarea y para ver cómo orientarlos en este periodo de tránsito, de mucha incertidumbre, mucha duda, donde este mensaje no es uniforme, no, hay mucha gente que incluso cree que la ley de 20.500 es de Piñera, porque como fue promulgada en su tiempo, entonces hay como mucha confusión en esta materia, no hay una claridad, no hay una política clara al respecto. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué mensaje le daría a la gente? Lo primero es que los funcionarios públicos son ciudadanos, que tienen derechos políticos y tienen responsabilidades. Y esto es muy importante porque no son una casta que esté ubicada fuera de la ciudadanía, son un actor ciudadano con una responsabilidad. Y lo que se les pide a ellos es que contribuyan a que nuestra sociedad tenga, desde el punto de vista del desarrollo humano, desde el punto de vista del enfoque de derechos, tenga un desarrollo más justo y más equitativo. Por lo tanto, yo veo que los funcionarios públicos, en cuanto son también ciudadanos, son protagonistas del cambio.
Segundo, ser funcionario público hoy día es un desafío mucho más difícil que antes, porque ahora ya no se le pide al funcionario público que sea un conocedor de la técnica o del oficio. Además se le pide que sea un pedagogo. Además se le pide que sea un comunicador. Y muchas veces se le pide que sea un psicólogo. ¿Ya? Porque tienen que relacionarse con la ciudadanía. Y esos son procesos donde la subjetividad está involucrada. Y por lo tanto hay una gran responsabilidad en ser funcionario público. Y tercero, que sí, que es verdad, que dentro de los funcionarios públicos hay quienes son participacionistas y quienes no lo son. Y por tanto, aquí lo que cabe es como recordar esa vieja frase, pero adecuada al momento actual. Participacionistas del mundo, unidos. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Esperamos que esta conversación haya sido también agradable para todos ustedes y de interés. Les quiero invitar, a propósito de la mención que hemos hecho constante de un proceso innovador de participación temprana que se está llevando a cabo hoy día en la reforma educacional, a que participen, se inscriban, si son sobre todo representantes de alguna organización, hay mucho espacio todavía. Hoy día se lanzó el programa, lo van a ver en las noticias, pero hay posibilidades de participar en los diferentes ámbitos. Para ello, visiten la web reformaeducacional/participa, y si no la encuentran, visiten la página web del Mineduc y ahí también van a encontrar referencias. Les agradecemos una vez más la participación y nos vamos a seguir viendo en este mismo espacio para otras oportunidades. Les agradecemos todas las sugerencias y todo el interés de todos ustedes por participar en esta iniciativa que esperamos ir mejorando tecnológicamente más adelante. Muchas gracias y buenas noches.